Hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Valiente y hoy les voy a traer la técnica de cómo trabajar el fondo que habíamos hecho en un video anterior. Como les había contado, trabajé para todo este diseño con los pinceles de la empresa Fumui, de la cual van a tener abajo la tienda para poder comprar con un descuento directamente en Fumui con el código que les vamos a dejar. Este fondo que vamos a trabajar es lindísimo, fácil y lo pueden realizar en una infinidad de diseños. En este caso yo lo apliqué en técnicas mixtas con acuarela y técnicas modernas en realidad. Así que van a prestar mucha atención que les voy a contar cómo se hace rápido y fácil. En este diseño que ya lo tengo pintado, lo primero que voy a usar es este pincel de la línea Fumui número 8, un pincel hermoso, y voy a comenzar por humedecer por sectores. Este pincel ya tenía un poquito de color, pero no importa porque les voy a mostrar cómo voy a aprovechar esta pintura que ya tenía mi pincel. Voy a acercarme un poco de acuarela en tono violeta y voy a empezar a generar manchas sobre mi papel, trabajando en forma libre y agregando también un poquito de azul para que se vaya integrando con el color que coloqué primero. Hay que dejar trabajar la acuarela, que se vaya corriendo con el agua. El fondo es muy suelto y les voy a mostrar cómo genero ese movimiento tan lindo y que le da un toque muy mágico a este fondo. Eso lo genero con un poco de sal gruesa que voy a ir colocando en mi trabajo en granitos a medida que voy pintando. Voy aplicando y dejo trabajar la sal. Continúo trabajando con agua y este pincel que realmente tiene mucha capacidad de cargar agua y acuarela, y además una punta lindísima que me permite trabajar y hacer detalles de más precisión. Obviamente se pueden utilizar estos pinceles para técnicas tradicionales. En este caso yo estoy haciendo técnicas modernas a donde tengo todo un trabajo de mayor precisión. Otra de las cosas a donde yo puedo utilizar estos pinceles es en trabajos a donde se utilice lo que es wash y también témpera. Así que ténganlo presente porque son lindos, muy suavecitos, el pelo es de muy buena calidad y nos permite jugar muchísimo con nuestras pinturas. Así sigo mezclando y manchando y a medida que voy realizando este trabajo agrego algunos granitos más de sal. Y lo tengo que dejar que actúe. Este trabajo se va a dejar de esta manera hasta que la sal haga su efecto. Giro un poquito el trabajo y voy a continuar en el otro sector. Coloco agua, bien suelto y trabajando para que mis colores se vayan integrando directamente en la hoja.
vuelvo a poner un poquito de sal. Los granitos más grandes absorben mucho pigmento y agua, con lo cual me va a hacer un efecto muy interesante en este fondo. Quiero contarles que la sal se debe dejar hasta que se seque por completo el papel. Vamos a seguir colocando. En este caso además trabajé con acuarelas metalizadas que le dan un toque muy lindo a nuestro trabajo. Ahora les voy a contar cómo solucionar el tema de los bordes cuando se filtra, en especial en las técnicas modernas donde tenemos más diseños de más precisión. Puede suceder, pero todo tiene arreglo, porque el tema de la acuarela es que no, una vez que está seca la podemos volver a trabajar, porque no es como el acrílico. La acuarela en su secado es reversible, es decir, podemos volver a humedecer y trabajar una vez que está seca. Puedo colocar un poquito más de color. Cerca de los granitos de sal, pero no encima. Coloco el color cerca. Mientras todo lo que sea pigmento permanezca húmedo, yo puedo seguir agregando un poquito de agua. En este sector voy a colocar un poco más de sal. Y puedo poner un poco más de agua para que la sal haga su efecto. Voy a dejar secar hasta acá mi diseño y después les cuento cómo solucionar esto que invadió lo que ya tenía pintado. Ya se secó nuestro trabajo, así que vamos a retirar la sal a ver cómo quedó este efecto. Para eso voy a volcar en una bandejita de telgopor y despacito voy a comenzar a sacar los granitos de sal. No los tiren, sirven para seguir trabajando con otros efectos. Así que los guardan en un frasquito para otra ocasión y poder seguir trabajando con acuarelas con efectos con sal. Entonces, muy despacito hay que retirar todos los granitos de sal y vamos viendo este efecto tan lindo que se generó en el fondo. A veces cuesta un poquito retirar la sal porque se pega, pero con mucho cuidado la retiramos y vamos a ver lo lindo que nos quedó el efecto en nuestro papel. Miren qué hermoso. Bien, ahora les voy a contar cómo solucionar cuando un poco de pintura del fondo nos invade nuestro trabajo. Y para eso voy a utilizar este pincel chato de Fumui número 6, que recuerden todos los que los quieran adquirir, este kit tan lindo que es el set de viaje, pueden hacerlo con el código de descuento que figura abajo directamente en la página de Fumui. Miren, voy a ir trabajando, humedeciendo un poquito el diseño y voy a buscar en mi paleta el rojo con el que había trabajado anteriormente
descargo y voy a colocar para integrar al fondo la mancha que se me generó. Como el secado de la acuarela es reversible, no vamos a tener ningún problema en continuar trabajando. Si lo desean, pueden usar alguno de los pinceles más finos. Este, por ejemplo, es un redondo número 4. Entonces van a aplicar y con agua van a poder esfumar el color. Como trabajamos todos los lunares con témpera, es probable que también la témpera se corra. Pero como la acuarela y la témpera son primas hermanas, como yo digo, se llevan muy bien y también vamos a poder arriba nuevamente pintar. Así que no se hagan ningún problema porque se puede volver a trabajar con témpera el diseño. Un poquito de agua y trabajamos nuestro color. En este caso les quiero mostrar que trabajé con acuarelas metalizadas que le dan un toque muy especial al diseño y que también pueden agregar detalles con témpera, como les había contado. Ahí le agregamos siempre un poquito de agua para hidratarla. Voy a utilizar el pincel más finito. Este es el 0, que siempre les digo me encanta porque tiene una punta muy linda para definir detalles. Y voy a comenzar a hacer, por ejemplo, acá el bigote lo puedo trabajar encima. Puedo hacer detalles, pespuntes, lunares, las estrellitas del fondo. Es infinito la cantidad de cosas que podemos hacer con los mismos pinceles con los que pintamos acuarela. En este caso, pintando con témpera. Como les había contado antes, podemos definir las estrellitas en el fondo, que quedan tan lindas. Y también, por supuesto, podemos generar, miren qué bien que se trabaja con témpera, cómo se desliza este pincel en el papel. Y entonces podemos hacer delineados y seguir jugando con nuestro diseño para lograr el resultado que más nos guste. Recuerden que estamos pintando con técnicas modernas, a donde vamos a estar pintando con colores bien intensos también el fondo y parte del diseño. Y vamos a poder también estar combinando témperas con acuarelas y washi. Miren qué bien que yo puedo delinear sin ningún problema la ropita. Hice lo mismo en la barba. Puedo trabajar con los bigotes. Bueno, todo lo que ustedes quieran lo van a poder hacer con estos hermosos y prácticos pinceles de Fumui. Muchísimas gracias, Fumui, por enviarme estos pinceles para que los pueda probar y disfrutar. Y desde ya les digo a todos que vamos a continuar haciendo muchos videos para ustedes con muchas lindas técnicas. Así que gracias por acompañarme como siempre. Si les gusta, suscríbanse al canal para todas las novedades. Besos para todos, Fernanda Valiente desde Buenos Aires, Argentina.